Republicana. Y antes de empezar por el acto vamos a poner el himno de riego antes de la iniciación del acto. ¿Es aquí? No. Yo creo que Viviana tenés que ponerlo. Mira que extraño. No conozco nada. ¡Viva la República! ¡Viva! ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Viene a comprarnos tu coche punto. Yo no lo manejo. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a la tertulia republicana del Ateneo de Madrid. Y en este caso la tertulia toca casi todos los temas que afectan a la sociedad, a una sociedad que entendemos que algún día será una república y por la cual seguimos manteniendo este acto de la tertulia aquí en el Ateneo. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante, que es el rearme y gasto militar en la contribución de España al clima bélico. Dada la situación y el contexto en el que se están moviendo geopolíticamente tanto el mundo como este país en particular, es un tema totalmente que debe esclarecernos o nos debe dar un conocimiento exacto de cuál es el entorno y las derivaciones que tanto económicas como financieras como sociales implica un elemento como es el gasto en defensa. Es un concepto amplio que no ocupa solo el gasto armamentístico, sino que se habla de muchas más cosas, de infraestructuras, de apoyos a otras operaciones que están fuera de nuestras fronteras. Y para eso tenemos la suerte de contar aquí con Juan Carlos, que es un experto en esta materia, porque ha formado parte de muchos movimientos de objeción de conciencia. Ha escrito varios libros, aquí en concreto hay uno, que es la no violencia como acción política, y forma parte de un colectivo que es como el colectivo de Utopía Contagiosa, que establece el sistema o el procedimiento de no violencia como elemento fundamental de convivencia entre los pueblos. Así que, Juan Carlos Rois, cuando quieras, puedes tomar la palabra.
Bueno, pues muchas gracias a la tertulia y muy contento de estar entre republicanos, porque nuestra república tuvo dos características que la diferenciaron de otros regímenes. El primero es que en su constitución abolió la guerra. Dijo que España no utilizaría la guerra en su geopolítica. España venía de un régimen colonial. Y lo segundo fue un intento de reforma que hizo Azaña precisamente para cargarse el intervencionismo y el colonialismo del ejército africano, sobre todo, ¿verdad? Con lo cual entronca muy bien ese ideal de paz republicana con parte de lo que voy a decir. Y sobre todo pone en contraste lo que pasa con el Estado español de ahora, que en vez de ser pacífico y pacifista como nos venden, es un Estado de los que están construyendo el clima bélico que tenemos. Y voy a daros datos, probablemente algunos los conoceréis, algunos los sospecharéis y unos poquitos os cabrearé porque no los conocéis, pero os preguntaré cómo es que no se sabe esto, ¿verdad? Voy a empezar por hablar de rearme. Nos han dicho que el de rearme, que ahora Sánchez no le queda más remedio que ir por la pendiente que le ha dicho Trump, ¿verdad? Que de mala gana, pero tenemos que rearmarnos. Sin embargo, fijaros en eso. No lo voy a desmenuzar, pero desde el 2004 la Unión Europea tiene una política concreta que pretendía hacer un rearme de las condiciones del que ahora nos plantean. En el 2004 se crea en Europa, en la Unión Europea, una Agencia Europea de Defensa y se da entrada a las políticas europeas a dos grandes lobbies del armamentismo europeo. Uno de carácter aéreo, por llamarlo así, de aeroespacial y todo eso, y otro de carácter pues, de todas las demás políticas. Desde entonces hasta ahora han ido pasando muchas cosas, ahí las planteo, que se han introducido en los órganos de diseño en las políticas industriales, que han formado parte de una serie de comisiones donde se iba preparando cómo se iba a diseñar esto, que se ha hecho un plan estratégico industrial, etcétera, etcétera, hasta que, por cierto, de las reuniones que ha hecho en Europa estos grandes lobbies armamentistas, era un asiduo Josep Borrell, no sé si os suena, este fue ministro de Industria aquí. Cuando fue ministro de Industria ayudó al pelotazo de uno de nuestros ciclos de rearme y luego ha seguido con la matraca. Y en el año antes de que llegara Trump ya había un plan industrial en Europa que planteaba 800.000 millones de movilización económica de rearme y que se planteaba lo que luego se hizo con Trump, aspirar al 5% de gasto del PIB, del gasto militar en Europa. Esta movilización de recursos, como digo, está muy planificada. Lo que han encontrado ahora es la ventana de oportunidad para convencernos de que estamos muy amenazadas y muy amenazados y que no nos queda más remedio que gastar en esto. Bueno, aquí os planteo otra cosa. 800.000 millones, Europa no tiene capacidad para generar esas armas. ¿Qué va a pasar? Pues ahí os pongo un círculo muy curioso. Primero, Estados Unidos consigue, en el plan estratégico se decía al principio que solo las industrias europeas darían armas a Europa. Estados Unidos consigue que el 40% pueda ser de terceros países. Segundo, introduce un fondo, el fondo BlackRock se llama, que participa de un montón de empresas militares europeos, ¿vale? Leonardo, Rheinmetall, Assisten, bueno, unas cuantas. Crea un fondo, constituye un fondo de inversión también participado con el que da pasta para que las empresas militares europeas puedan hacer estos desarrollos y ayuda a crear este lobby. Es decir, están implicados 800.000 millones, de los cuales el 40% va a ser un pastel que se come Estados Unidos
que le interesa vendernos armas. Bueno, este es nuestro plan de rearme para este año, 10.471 millones de euros que se van a atizar, que ya se están atizando en este plan de inversión. Yo la pregunta que me hago muchas veces cuando veo estas cifras es: ¿y el Ministerio de Defensa nuestro tiene capacidad de gestionar esto? ¿Esta pasta? ¿Dónde están los técnicos, no sé, la gente que sabe gestionar esto? Esto les desborda. Pero bueno, lo aprueban y se quedan. Lo importante es hacer los encargos a la industria militar. ¿Qué supone el rearme? Aquí os he planteado en lo que llevamos del siglo, 5 grandes ciclos de rearme. Ha habido 5 grandes ciclos. Estos grandes ciclos han acabado siempre con una guerra. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras de Corea, Vietnam y toda esa situación, las guerras de Afganistán, la guerra de Irak, el intervencionismo en el Sahel, y ahora tenemos pues la circunstancia que tenemos. Un nuevo rearme garantiza casi una nueva guerra brutal. ¿Vale? Y mirad otra casualidad de la vida. Siempre que ha habido un problema cíclico en la economía de Estados Unidos, ha habido un pico de rearme. Y acaba con una guerra. Ahí están. El PIB, cómo ha ido subiendo o bajando en función de las coyunturas, tanto económicas como geopolíticas de Estados Unidos. Es decir, el rearme, en realidad, es un instrumento de los grandes poderes financieros capitalistas, básicamente Estados Unidos, que lo ponen en marcha cuando la máquina se gripa. ¿Vale? Hacen lo que se llama keynesianismo, una inversión concentrada, tanto en deuda como en inversión, en el sector militar. Claro que esto suele acabar mal. Y el rearme, casualmente, siempre acaba suponiendo que el resto del mundo le financia a Estados Unidos su defensa. ¿Qué es lo que viene ahí? ¿Por qué mecanismo? Pues la generación de deuda, la compra de bonos, bueno, todo eso. Bien, vamos a España. Yo voy a decir 10 cosas. España no es un país que una potencia militar baja. España no tiene poco gasto militar, tampoco contribuye poco a la OTAN, es altamente intervencionista, tiene una política de injerencia militar brutal. Actualmente estamos entre 18 y 26 conflictos, dependiendo de lo que reconocen en unos momentos u otros. Tenemos soldados en 18 sitios, por lo menos. Desde Felipe González en más de 120. Hemos mandado más de 140.000 tíos y tías a guerras. Desde Felipe González hasta la fecha. Esta es de las cosas que os decía que algunas no las conocéis y os cabrearán. Pero es así, somos muy intervencionistas. ¿Vale? Nuestro ejército no es defensivo para defender las fronteras, es agresivo. Sale a los sitios a poner paz. Bueno, todas esas 10 cosas y por último, cómo esto fomenta, cómo con todo esto España participa del clima bélico y lo promueve. Vamos a la primera cuestión. Los 20 principales ejércitos del mundo, según un ranking que hacen los militares con una serie de parámetros, cerca de 60 parámetros. Bueno, pues el 17 ejército más potente del mundo es el España. Pero nos dicen que nosotros somos somos una porquería. El 17 ejército más potente del mundo. Y probablemente con el pelotazo que le van a meter ahora y con el tipo de tecnología y de armamento que están acaparando, vamos a subir en el ranking. Nos dicen que gastamos poco en gasto militar. Bueno, pues aquí están los 20 países que más gastan en gasto militar. Según este ranking somos el 16. Pero somos el 16 con los datos económicos que ofrece el gobierno. Ojo, ese no es nuestro gasto militar. Si nosotros contamos nuestro gasto militar, nos ponemos en el top 10. ¿Vale? De gasto militar. Nos dicen que gastamos poco y que por eso hay que gastar más.
Esto no lo cuentan todos los días. Nos dicen que invertimos, que somos uno de los que menos invierten de la OTAN. Bueno, pues la contribución de España a la OTAN es esta. No es la única contribución que hacemos a la OTAN, ni la única contribución a la respuesta de Occidente. 2 bases militares americanas, varios cuarteles de alta, no sé cómo se llaman, de alta o de excelencia o algo así, importantes de la OTAN y de la Unión Europea, San Gregorio, tenemos Vétera, tenemos un campo de entrenamiento militar, tenemos otro centro de Noyo del Manzanares, tenemos todos esos elementos que contribuyen o que construyen, mejor dicho, la geopolítica de dominación-violencia de Occidente. Cuando dicen que contribuimos solo con la economía, es mentira. Contribuimos con la economía, con las tropas que desplazamos fuera y con los cuarteles que tenemos dentro para controlar el Mediterráneo, por ejemplo, eso está en Torrejón, los satélites de la Unión Europea están ahí, satélites militares. Os decía que somos altamente intervencionistas. Bueno, esto es, os pongo 3 páginas sacadas del Ministerio de Defensa. Según una de ellas, estamos actualmente en 19 sitios. Según otra, en 20. Y según otra, en 27. Y tienen una cuarta donde dicen que estamos en más sitios. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Pero por lo menos, en este momento, estamos en 19 conflictos militares. ¿De acuerdo? Desplegados, si veis el mapa, pues todo el Sahel. Nosotros tenemos una doctrina de defensa del Ejército de Tierra que se llama Doctrina de Fronteras de Seguridad Avanzada. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra frontera de seguridad, o sea, lo que entendemos, donde nos tenemos que defender, es el Sahel. ¿Alguien sabe geografía? Queda lejos. Pues el Sahel es nuestra frontera. No somos ya una península, somos una extensión del poder mundial que se fija sobre todo en esa franja del mundo. Desde Felipe González hasta la fecha, esa línea que va siempre para arriba es lo que hemos gastado en estas operaciones en el exterior. Hasta ahora llevamos más de 23.000 millones de euros gastados en llevar la paz al mundo. ¿Vale? Podemos hacer un recuento de cuánta paz hemos llevado. Por cierto, nunca el Parlamento ha auditado ninguna de las operaciones militares. Se fue a Afganistán a llevar la democracia, no sé qué tal, volvieron. Se auditó qué se gastó, cómo se gastó, se cumplieron los objetivos, todo esto. No, no se ha hecho nunca, con ninguna operación. No importa. Mandar soldados es muy bueno, porque con los soldados, además de contribuir a la política, a la geopolítica esta de dominación-violencia, mandamos otra cosa. Mandamos una avanzadilla de otra cosa de la que somos campeones. Mandamos armas que luego vendemos. Las ven funcionar y dicen, oye, pues esto que tiene este tío mola, se lo vamos a comprar. Nuestro armamento, el armamento que tiene España, los nuevos programas de armamento, son programas muy sofisticados. No son de armas defensivas, de armas para defender la frontera, ¿vale? Tenemos armas que llaman de proyección. Proyección. Irse muy lejos, invadir. Eso antes armas eran o para invadir o para defenderse. Pues ahora son para defenderse o para proyectarse. Nosotros nos proyectamos. En vez de invadir, vamos a los sitios, nos proyectamos allí con misiles, con... Bueno, tenemos submarinos, tenemos de todo, ¿no? Todo y de lo mejor, ¿vale? Este armamento sofisticado es el que nos hace ser una de las potencias más importantes y es el que nos hace ser uno de los agresores más graves del planeta, como hemos visto con las operaciones que tenemos. Pero, qué casualidad, también estamos en el top 10 de venta de armas en el mundo. Fluctuamos entre el 6º y el 8º, ahora estamos en el 8º. Nuestra cuota de mercado es el 3%. Las armas que vendemos están en rojo y en azul las que
las que tenemos aquí. Estamos desde el año 2003 hasta la fecha, hemos exportado armas al resto del mundo por valor de 70 y tantos mil millones de euros. Cuando se exportan armas, se exportan más cosas. Se exporta el arma, se tienen que endeudar los países, endeudarse es muy bueno, porque así dependen del acreedor. Pero además de eso, se exportan conflictos. Se rearma uno y los de al lado también se tienen que rearmar por si acaso, ¿verdad? Es un círculo vicioso. Y nuestros clientes, pues tenemos unos que son a los que más le vendemos, a la OTAN, otros que son nuestros clientes estratégicos, básicamente el Oriente Medio, y otros que son otros clientes que tenemos. Toda esta presentación, si la queréis, al principio salía un QR y luego lo ponemos al final, la podéis descargar y así no tenéis que hacerle fotos y todo eso. Y este es nuestro mapa de cómo vendemos. A los que le vendemos mucho, a los que le vendemos bastante, a los que le vendemos así, y a los que puntualmente. Básicamente vendemos armas a todos, ¿vale? A todo el mundo. Nos da lo mismo. Sean monarquías, repúblicas, democráticas, autocráticas, marcianos, lo que haga falta. Con que compren. Salió un ministro de defensa que hubo, yo le llamo Serra II, hubo dos Serra que fueron ministros de defensa. El segundo, que le preguntaron, hombre, pero es que esto no es muy ético. Y el tío, esto lo dijo en el Parlamento, no dijo, es que si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro. Y dice, joder, qué bien. De los del BRICS, creo que a Rusia y a China no se le venden, pero a India, por ejemplo, sí. Sí, a Rusia se le venden materiales que luego ellos acoplan, se le vende puntualmente. No es que no se les venda, vendemos a todo Cristo, ¿vale? Bueno, dicen que destinamos menos del 2% del PIB al gasto militar. Mirad, eso que os pongo ahí es un poco cómo funciona el gasto militar en España. Hay una parte que reconoce el Ministerio, que está en el Ministerio de Defensa, los presupuestos del Ministerio de Defensa, sabéis que ahora los tenemos programados. Hay otra parte que no reconoce, pero que también se usa para gasto militar y se disfraza en todos los demás ministerios. Además de eso, todos los años se acude a créditos extraordinarios con cargo al fondo de contingencia, la mayoría porque han calculado mal, se quedan sin pasta y tienen que pedir más dinero. Además de eso, resulta que hay unos pagos plurianuales que tiene programada Defensa porque ha hecho encargos que se pagan en otros años, y además de eso hay una deuda pública que se ha generado porque nuestros presupuestos son todos deficitarios. Y entonces de esa deuda pública yo imputo la parte que corresponde a lo que ha creado Defensa. Todo eso es lo que compone el gasto militar. Una cosa es lo que dicen y 4 veces más es lo que gastan, ¿vale? Nuestro gasto militar, yo pongo ahí como esas muñecas, esas matriuscas, porque es que vas quitando muñecas y siempre aparecen más gastos. Tenemos 33.000 millones que reconoce el Estado este año, por primera vez, el 2% del PIB, 14.000 millones fuera de lo que reconoce el Estado, en las clases pasivas, en el Ministerio de Interior, la Guardia Civil, que es un cuerpo militar, en los organismos autónomos militares, que son, como su nombre indica, organismos autónomos militares, en los barcos que, por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica paga al ejército y están en el Índico, en los pagos para digitalización que da el Ministerio de ¿cómo se llama?, de digitalización y no sé qué. Todo el mundo les da algo, todo el mundo paga partidas de gasto destinadas al gasto militar. Partidas que hasta ahora ellos escondían, porque no molaba decirle a la población la pasta que se están gastando. Este año a lo mejor afloran algunas, para decirle al Trump, oiga, que no gastamos solo lo que decimos aquí, que esto también es que lo tenemos distribuido en otros sitios porque nos hemos hecho mal. Total, que nuestro gasto militar, del gasto, digamos, presupuestario, vendría a suponer el 4 ahora, este año y el que viene más, casi el 4% del PIB.
El resto del gasto de los demás ministerios juntos, fuera de defensa, sería el 7% del PIB. Y el resto del gasto público, es decir, pensiones y todo lo que organismos pues que son intercomunitarios, transferencias a comunidades autónomas y tal, pues sería el otro restante 10%. Una parte muy importante de la tarta del presupuesto público español es gasto militar. No llega a los tiempos del rey Alfonso XIII, que llegó a ser el 50% del gasto público, porque estos eran, bueno, eran como estos de ahora. Lo que pasa es que estos no se han atrevido a gastarse el 50%, pero todos andarán. Y aquí os pongo cómo ha evolucionado desde muchos años para atrás nuestro gasto militar. Abajo el que reconoce el Estado y arriba en color rojo el que yo digo que hay. Hay una gran diferencia porque ocultan mucho gasto militar, ¿vale? Bueno, otra cosa que os cuento. Durante este año llevamos 11 meses, casi acabando el año. Durante este año el Consejo de Ministros ha movilizado en partidas que tienen que ver con gasto militar. No es que todo sea gasto militar para este año, ¿vale? Y hay gasto que ha pasado por distintas fases. Por una de aprobación, de compromiso, de, bueno, distintas fases de ejecución. Pero ha movilizado, es decir, por el Consejo de Ministros han pasado más de 82.000 millones de euros de gasto militar este año, que se han aprobado ahí, sin que nadie diga, para el carro, oye, todos los consejos de ministros nos coláis alguna partida que pasa aquí. ¿Sabéis de alguien que haya dicho a algún ministro, joder, el gasto militar, qué pasada, todos los consejos de ministros nos meten en una partida? No lo sabéis porque no lo hacen, ¿vale? Cuando quieren los ministros, lo digo sobre todo por los ministros que no son del PSOE, cuando quieren protestar lo hacen. Por ejemplo, cuando el salario mínimo, que el PSOE dijo que iba a hacerlo tributar, salieron de la sesión del Consejo de Ministros protestando. Con esto nunca han protestado. ¿Será porque están resignados o será porque se lo creen? No lo sé. Pero 82.000 millones no es lo mismo que si se les hubieran colado 10 o 12 millones. Es mucha pasta. Comparado con lo que aprobaron el año pasado, que aprobaron mucho, es una barbaridad. Bueno, en defensa ya llevamos, según mis cálculos aprobados, pues cerca de 20 y tantos mil millones de matute en defensa. Ya os he dicho que el gasto militar está en defensa y en otros sitios, ¿vale? ¿Cómo se distribuye el gasto que autoriza Hacienda? Gasto militar, pues ahí lo tenéis, se lo va disfrazando en distintos ministerios, que todos ellos contribuyen al gasto militar, ¿vale? Vamos a pasar de largo. Y mirad, de la ejecución de gasto que hace la Intervención General de la Administración Pública este año, en el mes de septiembre, que es la última que ha hecho, dice que Defensa se ha gastado cerca de 6.500 millones más, solo Defensa, no contabilizan todo lo demás escondido, que el resto de los ministerios, que la que tenían presupuesto. Ningún otro ministerio se ha gastado 6.000 y pico millones más. Pero ahí os pongo los que se han gastado menos de lo que tenían presupuestado. Hay ministerios sociales que en vez de gastar lo mismo, gastan menos, y Defensa gasta más. Esto llama mucho la atención, porque la gente no lo sabe, pero esto es lo que hay. Y aquí os pongo lo que se va a gastar el año que viene según mis cálculos. No tenemos presupuestos. Me da igual. Sabiendo lo que arrastramos en una partida que se llama gastos plurianuales, que la IGAE tiene identificados para este año, yo puedo calcular lo que se va a gastar el año que viene de pago de esos créditos plurianuales y lo que se va a gastar de deuda, que es la única cosa que ellos nunca meten. El gobierno ha dicho que se va a gastar el 2% del PIB, el PIB ha subido, luego 35.000 millones el año que viene. Eso es el 2% del PIB. Y he ido viendo, porque soy muy friki y todos los
Todos los martes, cuando sale el Consejo de Ministros, voy apuntando, pim pam, lo que han metido en un lado y otro. He calculado lo que van a gastarse disfrazado fuera del Ministerio de Defensa, salvo que me peguen una sorpresa y esto lo afloren en los 35.000 millones. Podría ser, no lo creo, pero por si acaso yo digo, hay que sumarlo todo, y si no, que digan lo contrario. Estamos hablando de que el año que viene nos vamos a poner por encima de 70.000 millones de euros de gasto militar, ¿vale? Bueno, esto es cómo evoluciona el PIB, no importa ahora. El Ministerio de Defensa en este momento tiene como gasto plurianual que tiene que pagar retenidos 50.000 millones de euros. Autorizados, autorizado quiere decir que es un dinero que se ha autorizado ya, que hay que pagar, pero que no se ha pagado todavía, en créditos plurianuales 23.000 y pico. Y el otro concepto le dan como comprometido otros 30 y tantos mil millones. Si veis en la gráfica esa que sale como un pez comiéndose a otro más pequeño, pues arriba del todo está el gasto plurianual del Ministerio de Defensa. Y en los demás capítulos, los demás que tienen gasto plurianual, ninguno tiene el gasto plurianual de defensa. Ni sumando todos los ministerios juntos tienen el gasto plurianual de defensa. Nadie ha dado una patada para adelante para pagar, no se sabe cuándo, a 50.000 millones de euros. ¿Vale? Solo defensa. Estos son dineros por los programas de armas que tenemos. Bueno, otra característica de nuestro militarismo es su desmesura. Hay muchos militares, a troche y moche. Aquí está, como quien dice, la media europea, los que tienen más o menos por cada 1.000 habitantes. Nosotros estaríamos en el rango alto, con Grecia y con otros países de muy alta militarización. Tocamos a muchos militares por ciudadano honrado, ¿vale? Por llamarlo así. Y sumando toda la gente que come del presupuesto militar, militares en activo, militares ya en pasivo, las familias, los funcionarios civiles que trabajan para los militares y tal, es que el militarismo tiene casi 2,5 millones de votos cautivos, amigos. 2,5 millones de tíos que comen de ahí, que votan con la ideología de ahí. Por eso les miman tanto, por eso no les pasa factura. Porque, claro, pacifistas, ¿cuántos habrá? Yo, otro amigo que tengo por ahí, y a lo mejor en el resto del planeta, en Marte, pues podemos ser, no sé, 1.000, 2.000. No damos votos. Pacifistas que cuando viene una guerra se van a protestar, somos muchos más, pero es un pacifismo, digamos, desvertebrado. Y por tanto no pesa. Y como no pesa, no duele. Nos tenemos que vertebrar, porque si no, pues ya sabéis lo que hay. Bueno, voy a pasar de largo de todas estas y os voy a decir cómo contribuimos, por tanto, a generar el clima bélico con nuestro gasto militar, con nuestra injerencia militar, es decir, mandando tropas a todas partes, con nuestras alianzas geopolíticas, con la OTAN, con la fabricación y venta de armas a todo el mundo, con todas las políticas securitizadoras que tenemos, que son amplísimas. Cada vez el enfoque de casi cualquier problema que haya en el país encuentran una solución militar. Una lana, militares para allá. Un volcán, militares para allá. Un tema sanitario, por los militares. ¿Quién mejor que ellos nos va a saber defender de los problemas de la seguridad humana? El hambre, pues acabarán viniendo a darnos una galleta cada uno. Bueno, una galleta a comer, me refiero, no de las otras. Militares hasta en la sopa. Militares con peso y con influencia. Aquí cada vez que se habla de algo que no les gusta, se oye el ruido de sables. De los que están en pasivo o a veces de los que están en activo. La policía tiene un enfoque securitizador. Les habéis visto cómo se despliegan, cómo se visten, en fin, todas estas cosas.
Como Carmen. Exacto. Pues todo eso, pero no solamente porque tienen ese enfoque en el despliegue, es que en las doctrinas, digamos, de seguridad interna que tiene España, hay una consideración a como dos especies de enemigos difusos. Uno es el famoso enemigo interno que había cuando Franco, que lo han resucitado. Bueno, nunca lo acabaron de matar, entonces no ha sido tan difícil. Y otros son las quintas columnas de otros sitios, que vienen aquí de otros países a destruir nuestra democracia, ¿no? Eso lo tienen así como enfoque. Por eso penetran movimientos sociales con policía para ver qué se cuece. Por eso hay una burro-represión tremenda, hay una ley, pues, de... Claro, la ley Mordaza. Le estaba buscando un nombre que no fuera ese, pero ese queda. Bueno, pues tenemos todo eso por algo. Porque somos el enemigo interno. Por si acaso nos da porque haya democracia, que haya separación de poderes, que es un ideal republicano, ¿no? Esas cosas aquí está bien en el papel mientras no funcionen. Bien, ¿y quién paga el pato? Es decir, hay que pagar esto. Bueno, yo he hecho un cálculo, he segmentado, por llamarlo así, a la población española en 10 tramos. De los más pobres, de fila 1, a los más ricos, de fila 2. Y he visto de qué manera el gasto militar, es decir, lo que nos tocaría por cabeza pagar de gasto militar, le impacta a los más pobres y a los más ricos. He utilizado dos tipos de datos, los que usa el Estado o los que uso yo. Bueno, pues con los que usa el Estado, el impacto, es decir, quien paga más el pato en la contribución al gasto militar, 10 veces a 1 son los más pobres. Para defenderse los más ricos, pagan 10 veces más los más pobres que los más ricos. Manda huevos. Eso es según los datos del ministerio. Ahora, con los míos, la diferencia es brutal. Esa cosita verde. La diferencia no es de 10 veces, es de casi 20 veces más. Porque cada vez, cuanto más sube el gasto militar, como el impacto en la decila, digamos, donde están los más ricos es menor, pero es proporcionalmente mucho mayor en los más pobres, pues le jode más, ¿vale? Esta es un poco la idea. Bueno, he intentado también ver dos índices que me he inventado. Un índice de iniquidad estructural, es decir, viendo cómo pagan más o menos, cómo les pesa más o menos el pago a ricos y pobres, de qué manera el hecho de que aumente el gasto militar un punto porcentual del PIB les produce más perjuicios a unos o a otros. Y me salen, y otro que es un impacto neto del aumento del gasto militar, es decir, en qué proporción les perjudica en la obtención de servicios públicos. Bueno, los pobres consumen mucho más, los ricos consumen poco, pues lógicamente, ¿no? Me salen unas cifras, da lo mismo el gráfico, pero fijaos, en la medida en que a los ricos, cuanto más sube el gasto militar, más se benefician y menos contribuyen, con los pobres pasa lo inverso. Menos se benefician, más pérdida tienen en general y más pagan. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar casi aquí. Este es el índice de desarrollo humano, el índice Gini se llama. Para que veáis, de los países de Europa, somos de los que tienen una mayor desigualdad. Eso es lo que viene a decir este gráfico. Estamos ahí como al fondo, cuanto más arriba está la línea, pues más desigual es el país. Estamos de los más desiguales. Nuestro país tiene contribuciones para la gente que no tiene para comer. Tiene la prestación de desempleo, los subsidios de todo tipo, ¿no? Hay una amplia gama, las pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital, distintas prestaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues las he comparado con el gasto militar. En verde, gasto militar. En los otros colores, cómo han evolucionado todas esas pensiones. Por tener una comparación de a quién beneficia y a quién perjudica
que aumente 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, lo que quieran aumentar el PIB en gasto militar. Ahí están comparadas todas, es la misma gráfica. Lo que viene a decir es, cuanto más ha aumentado el gasto militar, qué casualidad, más han disminuido una serie de prestaciones que había para la gente que no tenía para vivir. Esto puede que sea casualidad, pero puede ser causalidad, es decir, que tenga una relación directa, ¿verdad? Fijaos, con lo que se gasta en un año el sobregasto militar español, es decir, lo que se gastan fuera de lo que reconocen, podrían hacerse este tipo de políticas que vienen ahí. Son políticas de seguridad humana, que tienen que ver con aspectos económicos, residenciales, sanitarios, sociodemográficos, de reequilibrar las zonas vaciadas, sociopolíticos. Habría muchas políticas que se podrían hacer, pero no se hacen porque el alto coste de oportunidad del gasto militar hace que lo que se gasta ahí no se pueda gastar en otras cosas, ¿vale? Solo con lo que España contrató con Israel, que ahora ha congelado esos programas, se podrían financiar pues la pila de hospitales, de escuelas y de todo eso que viene ahí. Solo con lo que contrató de armas con Israel, para comprar armas de Israel. Con 1.200 millones harían esas políticas. Con los 37.000 millones que supone nuestro plan ReArme actual, se podría hacer una política global de salud para toda la población. Con los 75.000 millones que se van a gastar este año que viene en gasto militar, se podrían poner las bases para una renta básica universal. Bueno, podría seguir así, no voy a seguir, ya tengo más, pero lo dejo ahí. Quiero decir con esto, el gasto militar no solo es una aberración en sí, sino que es una agresión a los derechos de la gente, a la seguridad humana. En definitiva, si nos tenemos que defender de algo, es de esa inseguridad humana que padecen nosotros y los otros pueblos. Y el gasto militar, en vez de ayudar a construir la seguridad humana, lo que hace es erosionar la seguridad humana. Y lo hace de forma desigual. Los ricos ganan mucho con esta seguridad, pierden poco, pero sin embargo, cuanto más abajo se está en el rango de la población, en lo que son las clases sociales, por llamarlo así, se pierde mucho y encima se les paga la defensa de ellos. O sea, es una locura. Bueno, pues esto es la explicación que os iba a dar del gasto militar español. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Me ha parecido muy bien tu exposición. Y un turno de preguntas para todo aquel que quiera plantear. Has hablado, por tenerlo, Sí. coger lo último, que es lo que ahora, desde el punto de vista de la imagen, como Estado y como país y como ciudadanos, nos está llamando horrorosamente la atención y nos está tocando en el fondo de nuestros pensamientos y de nuestras almas el caso del pueblo palestino. O sea, ahora aquí se ha dicho lo del embargo de armas, que se han embargado armas y que ya no se van a dar nada de armas a los israelíes. ¿Hasta qué punto eso es así cuando hay conocimiento de que muchos de los instrumentos antidisturbios y tal se están adquiriendo por parte de las policías autonómicas, por ejemplo la Chancha o la policía los Mossos de Escuadra, se están adquiriendo material israelí y yo no sé si eso implica, ese embargo afecta a todo o hay todavía elementos que están totalmente al margen de ese embargo que se ha manifestado, cuando realmente lo que se tenía que haber hecho son otras muchas cosas, pero en particular el embargo de armas es absolutamente imprescindible para que la población palestina no siga sufriendo las barbaridades que está sufriendo. Mientras os hablo voy a ir al inicio de esto, lo vais a ver pasar así por si alguien quiere coger el QR, ¿no? Ahí está. Bueno,
Con Israel hay una situación bidireccional. Ellos nos compran armas, nosotros les compramos armas y seguridad. Lo que tú dices es una de las cosas que les compramos, de seguridad. Son muy buenos en una manera de hacer la guerra, que es lo del enemigo interno, la guerra urbana, todas esas cosas, y forman a nuestras policías y a la Guardia Civil, ¿vale? Les dan formación, sus empresas de seguridad forman en cómo nos tienen que tratar a nuestras policías. Son muy buenos en eso y además tienen un sello de calidad que está aprobado en acción, es decir, que saben que funciona, correan como nadie porque lo llevan haciendo mucho tiempo y ya. Pero también nosotros les compramos a ellos. Nosotros teníamos apalabrados varios programas, que os he puesto antes una cosa, de armas sofisticadas por importe de 1.200 millones de euros, de los cuales una parte ya se la han soltado de pasta. Cuando se hizo el embargo, o el decreto que se hizo del embargo, es un decreto que tiene una trampa. Tiene una disposición donde dice, se va a hacer el embargo, salvo que, por razones de seguridad nacional, esto que nos dan estos tíos sea insustituible. ¿Qué ocurre? Que con esas armas tan sofisticadas, el salvo que es precisamente que es que son insustituibles. Es decir, no es creíble. Y menos creíble ahora que aparentemente, porque todos los días nos despertamos viendo a cuántos se han cargado en Gaza, aparentemente hay una tregua, con lo cual ya se justifica de alguna manera el volver a las andadas. Israel es un socio estratégico de la geopolítica de Occidente por muchas razones. También por la armamentista, también por su servicio de inteligencia, de espionaje, y por los favores que nos hacen en cosas de esas. Entonces es un socio con el que no van a prescindir. Ni pueden, ni quieren. ¿Vale? Caco. Sí, bueno, una serie de preguntas. Cómputo entre el presupuesto de defensa, los gastos de defensa y el presupuesto total de defensa y las ventas. ¿Qué saldo da? Después, Este año 2025, el presupuesto de defensa va a ser cercano a los, según mis cálculos, va a ser cercano a los 66.000 millones de euros. 66. Y en cuanto a la venta de armas que hacen, hay dos tipos de venta. Venta y compra, claro. Venta y compra. Claro, entonces, Bueno, nosotros tenemos un plan de rearme, un plan tecnológico industrial de la defensa, que plantea que nos vamos a gastar hasta el 2035 37.000 millones de euros en armas. Lo van a trocear, es decir, no se gastan todas ahora, ¿vale? Son compromisos que se van haciendo y que se financian de una manera muy curiosa. Parte de ese compromiso, para que no aparezcan las cuentas, lo financia el Ministerio de Industria por medio de una cosa que se llaman créditos no me acuerdo el nombre, pero bueno, créditos previos a que hagan las armas que se le dan a la industria militar para que las puedan fabricar a interés cero. ¿Vale? De esos, este año han dado cerca de 8.000 millones. Industria. Eso no aparece como gasto militar, aparece como unos créditos que la industria. Esos créditos se supone que una vez que hacen las armas, dentro de X años nos los devuelven, pero pagamos las armas. Con lo cual, eso de que lo devuelven es bastante teórico, porque las armas, desde que se contratan hasta que se entregan, multiplican por 2 y por 3 su precio. Y además el dinero que teóricamente nos devuelven, porque era un crédito que devuelven a interés cero, vuelve a entrar al circuito para dar otro crédito a interés cero, o sea, no lo devuelven nunca. ¿Vale? Bien, 37.000 a todos esos años, 65.000 este año, y armas que hemos vendido, la industria militar este año dice que va a ser un año rico, que va a vender más de 8.000 millones de euros en armas. ¿eso no es irrisorio? ¿Qué es irrisorio? 8.000 8.000 y millones. otro 77.000 casi. ¿Cómo que es irrisorio? Es
que el gasto con respecto al negocio de la venta de armas. El negocio de la venta es un negociazo. Ellos Negocio, pero si cada año se calzan 8.000 millones y desde el año 2022 hasta la fecha actual, solo de venta de armas al exterior han vendido 75.000 millones de euros, es un negociazo. ¿Cuál negocio conoces tú que tenga esos balances? y el personal, oficiales, ¿Personal de quién? ¿Del ejército? del ejército, de todos, sí, Marina, En total. Bueno, ahí tenemos otro problemita. Tenemos más o menos 137.000 como tope. El presidente de gobierno ha dicho que lo iba a subir, que teníamos pocos, pero tienen un problema, que es que no llenan, digamos, los cupos. Cuando necesitan soldados que hagan los contratos, pues no consiguen llenarlos del todo. Entonces debemos estar en 127.000. A eso se podrían sumar los 65.000 guardias civiles. 65.000. Ya nos estamos poniendo en 200 muchos mil, ¿vale? Y podríamos meter también los que están en la reserva. Si ya metemos además los que están en las distintas policías, nos disparamos. pero oficiales, generales. Ahora te lo podría buscar, ahora no lo tengo en la cabeza, pero bueno, pero te voy a dar una anécdota. Por ley nosotros tenemos que tener un número de generales, pero lo rebasamos. Una vez ¿Por oí- qué? Pues porque sí. Una vez oí, pero hace 15 o 20 años, que había unos 550 generales. Y 550 yo creo que no, pero bueno. Aparte almirantes. Y yo sé que hay un almirante que dijo ufanamente que era el director del museo, Sí, bueno. del museo de la Marina de Cartagena. Sí, los hay. Director de Marina. Sí, ahí está, pero no solo. Almirante. Hay un general que está a cargo de una instalación donde lo único que hay es una piscina. Un general para una piscina ya le vale. También, ¿no? Cerca de aquí, en el cuartel general del ejército, hay una sala que lo llamaban antes la Galaxia. ¿La Galaxia? ¿Por qué se llama Galaxia? Por el montón de estrellas que había, de gente que no hace nada y está allí en la cantina, me imagino. ¿Mm? Hay muchos, pero el crecimiento se me antoja. ¿Qué suele ganar ¿Eh? al mes? ¿Cómo? Un sueldo. Porque más o menos. Es que las escalas son muy complicadas de hacer. Pero bueno, hasta ahora este año va a ser distinto. Hasta ahora el mayor rubro que tenía el presupuesto del Ministerio de Defensa, que no es todo el gasto militar, era pagar sueldos. La principal actividad que tenía Defensa era pagar sueldos a los militares. Es una actividad como cualquier otra. Los profesores dan clases, los otros hacen, no sé, cualquier cosa, ¿no? Hay otras actividades, pues ellos reciben sueldos. Sí, que yo parece que vi una vez 5.000 y pico, 5.000 y pico millones. No, al mes cada general. Ah, no, eso te lo podría buscar, pero ahora no lo tengo en la cabeza. Y bueno, por lo que veo, no has puesto Marruecos, que Marruecos debe estar por el estilo del Estado. Está por debajo, pero está haciendo una inversión militar importante ahora. Entonces, ¿para qué tanto presupuesto? ¿Qué enemigos hay? Porque, ¿cuál es el enemigo? No sea Rusia. Yo creo que el enemigo es... Rusia se hará para Lituania. El pero enemigo es para allá. la seguridad humana. ¿Eh? El enemigo es la seguridad humana. Nosotros vivimos en un estado militarista. Por eso gastan mucha pasta, porque es un estado que está pensado para esto. ¿Para qué hacen todas esas actividades? 18, 19, 20, las que tengan en el exterior. ¿Para llevar la paz al mundo? No. ¿Para llevar el negocio al mundo? Sí. ¿Para qué tenemos una industria militar participada por el Estado, Navantia, EADS? Tenemos una participación importante. El propio Ministerio de Defensa, por medio de una empresa que participa de muchas de las 500 industrias militares que hay en España. Hay 500 empresas. Cuando nos dicen, da mucho trabajo, 23.000 puestos de trabajo. Hay muchas industrias, 500 industrias.
No es un sector intensivo, ni es un sector muy potente, digamos, en que maneja mucha pasta, pero no da mucho trabajo. No da trabajo. No, mucho no. Da a los que tienen, más las industrias auxiliares de ellos, pero bueno, como tú lo ¿Hay sabes. alguna? No sé si nos podrá contar algo del sistema espionaje israelí Pegasus. Pues lo mismo que sabe todo el mundo del sistema Pegasus. Es un sistema de espionaje con el que se puede espiar prácticamente a cualquiera. Invaden los terminales móviles y te pueden espiar. Entonces, ¿eso se ha utilizado por el Estado español? Sí. ¿Se sigue utilizando? Se sospecha que sí. Y se usa también por particulares, porque el sistema Pegasus se vende no solo a los estados, también. Entonces, bueno, pues es una de las ventajas de las nuevas tecnologías, que nos espían como nada. Sí. Me gustaría que Sarito, perdóname. Y una pregunta muy inocente, pero es que claro, cuando he visto todas las estadísticas, todos los países que gastan en el momento, países como creo que es Costa Rica, que no tiene ejército, o sea, que me parece que es como decir, estaba desnuda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Tú has visto que la hayan invadido alguna vez por no tener No. ejército? No. Pues será que a lo mejor No no te invaden cuando no tienes ejército. No me interesa. Hay más países que no tienen ejército, ¿eh? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Islandia. Sí, la pregunta que quería hacer yo era, creo recordar que el pueblo dijo no a la OTAN y luego al final se dijo sí. O Bueno, me gustaría que me aclararas un poco. No fue exactamente así. Cuando hicieron el referéndum, la opinión mayoritaria era de no a la OTAN. Pero salió Felipe González y todo el aparato mediático que tuvieron a su disposición y convencieron a la gente que la OTAN era muy buena y se votó sí a la OTAN. Ese fue uno de los grandes desastres de la movilización pacifista o de la articulación pacifista que había en aquel entonces. Mucha gente se vino abajo y dijo, ¡puf! Y Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos no tendría nada que ver. ¿Cuál presidente? ¿El de entonces? Tenían que ver todo. Vamos a ver, a España le dijeron, chavales, ¿queréis financiación, inversión en el contexto de crisis en que estáis? La OTAN, impepinable. De ahí no sale ni Dios. Hay una anécdota que quiero comentar al hilo de lo que has preguntado tú, porque si te fijas la fecha del referéndum, España todavía no había entrado en el mercado común europeo de entonces. Y era una condición sine qua non poder estar en la OTAN para poder entrar en el mercado común europeo. Es decir, España no hubiese firmado el tratado de anexión a las comunidades europeas si no hubiese sido formar parte de la OTAN. Eso es un hecho que ya está superado. Irlanda no. Bueno, pero en España sí. El chantaje fue ese. ¿Podían haberse resistido? Pues no lo hicieron. No lo creo. No lo hicieron. Yo te quería preguntar una cosa. En todo este complejo presupuestario, financiero, económico, suponiendo que estemos en un Estado de Derecho, el Parlamento de la Nación, ¿qué papel está jugando? ¿Qué acciones o qué iniciativas parlamentarias se están haciendo para realmente saber o conocer? Porque en la exposición que nos has dado parece ser como que el Parlamento está al margen de toda esta arquitectura militar. O sea, el Parlamento no existe, vamos. Entonces, la representación de la soberanía popular, que es la que está en el Parlamento, no pintamos absolutamente nada. O sea, es que esa es la pregunta que te Vale. Pues te voy a dar dos pinceladas. La primera, casi todas las políticas públicas se discuten en el Parlamento. Educación se lleva allí. Previamente hay un debate en la sociedad, académicos, de todo el mundo, ¿no? Se discuten las líneas, los pros, contras, tal. La política de defensa tiene también una estructura y tiene un documento que define quién es el enemigo, cuál es el despliegue, cuáles son los riesgos, todo esto. Eso se llama Directiva de Defensa Nacional. Pues eso no se vota en el Parlamento. Eso cada legislatura, cada vez que llega un presidente de gobierno,
El Ministerio de Defensa le dice en un planeamiento que tienen cíclico, que dura 4 años, le dicen, la directiva, esto es lo que hay que defender. Entonces lo firma y se le informa al Parlamento de que hay una directiva y lo que dice. Eso no se vota ahí. Es la primera pincelada. Si el Parlamento no pinta nada, imaginaos lo que pintamos. ¿Os han preguntado alguna vez qué queréis defender? ¿Educación o mandar aviones fuera? ¿Os han hecho esa pregunta alguna vez? No. Esos son temas de los que nadie sabe, de los que nadie opina, porque se supone que son muy técnicos. Muy técnicos. 18 sitios donde invadimos. ¿Qué tiene de técnico? Eso es, ¿vale? Ahí tenemos minoría de edad, como pueblo. Segundo, en el Parlamento hay una comisión teóricamente para controlar las políticas de defensa, comisión de defensa. Yo la llamo más bien comisión de siesta, porque en abierto ponen a veces lo que hacen, ¿no? Y se pegan unas dormidas de siesta, va un militar, les cuenta. El cuartel de no sé dónde tiene desde el tercio de Flandes, tenía la bandera, y no sé qué, unos rollos, y ya está. ¿Y qué preguntan? ¿Qué políticas hacen ahí? Cuando sale en un periódico, se ha roto un blindado en Irán. ¡Ay, qué escándalo! A ver, y le montan un pollo. Esa es la política, no hay una línea. De hecho, con la estructura que tiene nuestro gasto militar tan opaca, lo suyo sería que alguien dijera, hay que auditar esto. En esa comisión nunca se ha hecho. O hay que controlar qué gasto militar. Oye, ¿por qué hay un gasto plurianual en defensa de más de 50.000 millones que no lo tiene ningún otro ministerio? Ahí no se hacen esas preguntas. En política de defensa mandan los militares. Es un campo, digamos, autónomo de ellos, y que no se meta nadie. En teoría porque no sabemos. Bueno, se acaba de ir, ha estado aquí Julio Rodríguez hasta hace un rato. A mí una vez me confesó que para enterarse cómo era el planeamiento militar acudía a lo que escribía yo. Y el tío era el jefe del ejército español. Eso se lo podéis preguntar cualquier día. Digo, Pero, ¿por qué es información clasificada? ¿Qué clasificada ni qué clasificada? ¿A mí me van a dar información clasificada? Porque es una chorrada todo lo que hacen. Las operaciones, ¿no? Las operaciones se conocen. Ah, sí. Tú no saben de vez en cuando Fernando, tenemos soldados en 18 escenarios, en Lituania, en no sé dónde, en tal. Lo que pasa es que lo dicen así, la gente lo que no hace nunca es preguntarse qué coño hacen esos tíos allí, para qué los hemos mandado. ¿Vale? Sí, Mónica. Pues en primer lugar, muchas gracias. Me ha gustado mucho tu ponencia. Antes hablaba de cómo cargaba, ¿no?, la policía. Lo que me sorprende es que haya vuelto de nuevo a haber oposiciones si hay tantísimo número ya de policías, que es que de verdad han tenido que quitar hasta la prueba o bajarla de nivel gramatical porque son analfabetos totales. Me parece increíble. Entonces, a mí, al hilo de lo que ha dicho Miguel, la verdad es que me estoy preguntando ya para qué salimos a las calles, porque llega un momento que la gente a mí me está diciendo, estoy cansado, tenemos que seguir luchando, pero ¿se puede seguir luchando acaso con esta represión que tenemos? Que el otro día, por estar fuera un poquito de la línea tal, ya nos estaban diciendo, oye, súbete, porque es que mira cómo están ya preparándose con los capuchones estos, con lo otro. A ver, la ley mordaza, cuando no son multas, cuando no... oye, llega un momento que Estado de Derecho aquí no hay ninguno, empezando por ahí. Entonces, ¿qué democracia es esta? Si no se ha ido ninguna transición, la mega transición, el generalísimo murió en la cama, los de cara al sol cantando por ahí lo que les daba la gana, nosotros luchando por Palestina y siendo apaleados, a ver, Vito Quiles por ahí agitando, haciendo lo que les sale de las narices y encima protegiéndoles. A ver, estamos en, pues yo lo siento mucho, pero en una dictadura de la que tienen ellos militarizada, donde tenemos que aguantar carros y carretas, nos manifestamos contra el embargo. ¿Qué embargo ha habido? ¿Qué está pasando con Marruecos y con lo reciente que, por lo que seguimos luchando también por el Sáhara?
se están diciendo muchas cosas ahora de la Marcha Verde, todas las mentiras que hubo y que se están descubriendo y que la gente tampoco tiene idea de la historia, que encima nos toca muy reciente, y con ese payote que fue allí a hacer Felipe González, pues vestido allí a hacer no sé qué, y bueno, pues esta es mi casa y os apoyo. Pero bueno, ¿esto qué es? A ver, seriedad por todas partes, y cómo no hablar de los embargos hacia Rusia en cuanto a sanciones. Para Israel se abren todas las puertas, todos sabemos el porqué, pero toda esa gente desplegada en Lituania, toda esa gente desplegada en países que no vienen a cuento, y aquí luego, ¿qué seguridad ciudadana y ni qué seguridad ciudadana? Si al final somos el pueblo quienes salvamos al pueblo, porque llega un momento en el que ellos, cuando tú les llamas, no hacen nada. Entonces, son cosas como muy triviales, pero que realmente yo hablo con vecinos y me están diciendo a mí, y llega un momento en el que ¿para qué estos tíos están ahí? ¿Y qué están haciendo? ¿Y para qué se han planteado ir? Porque a mí llegó un policía que me ha dicho, bueno, es que es un sueldo fijo, es que es una oposición. Digo, ay, bueno, pues vale, pues hijo, pues haberte dedicado a otra cosa, porque entonces menuda seguridad tenemos contigo con esa respuesta. Será miedo y da terror por no verles cuando ya se ponen todos juntitos y ya vemos lo que pasó el 2, el 3 y el 4 de octubre y cómo cargaron. O sea, vergonzoso, no, lo siguiente. Y a chavales, bueno, pues de 18 años, a gente mayor, que están denunciados, y cuando no, en la embajada de Egipto, el 22 de julio, donde fue pues increíble cómo se liaron ahí a palear. ¿Hasta dónde están los límites de esta gente? Porque habrá que poner los límites también, y no veo que se les ponga. Entonces, ¿esta gente está impune siempre o qué pasa aquí? Gracias. Ya. Pues tienes Sí. razón en todo eso. Vivimos en una sociedad altamente militarizada y vivimos en un momento político donde hay un desplazamiento de las ideas hacia lo autoritario y todo eso. Entonces, lo triste sería que pensáramos, pues nos vamos a rendir. ¿Sí? Y como buena noticia, no sé si será tanto, pero como buena noticia, hay muchas resistencias. Sí. Y esas resistencias tienen éxito. Cuando son persistentes, perseverantes, resilientes, cuando nos enseñamos los unos a los otros a fabricar nuestras estrategias de acción, cuando se hacen ese tipo de cosas, se hacen con entrenamiento y todo eso, pues tienen eficacia. No toda la eficacia. ¿Somos incapaces de romper lo que hay? Pues depende. La botella se puede ver medio llena o medio vacía. Yo creo que lo que no hay que hacer es rendirse, hay que luchar. Y las luchas dan cierto resultado. Estás hablando de la Palestina. La movilización de la gente ha tenido un resultado. Que no hubiera existido, no les hubieran obligado ni siquiera a hacer el churro que hicieron si no hubiera movilización. ¿Qué pasa? Que cuando aflojamos, aprietan. Entonces no hay que aflojar. Perdona. Sí. Sí. En este caso, yo apoyo lo que ha comentado la compañera, que los autoritarismos realmente son un mecanismo al que es muy difícil hacerle frente de manera individual, aunque vivimos en una sociedad solidarizada o de alguna manera que trabaja en conjunto. Yo hace 2 días vi en la plaza en el centro de Madrid, ahí en la plaza de Oriente, un grupo de fascistas con la bandera, la roja y blanca, de los tercios y tal. Y bueno, lo que habéis dicho, la Policía Nacional, 2 lecheras, pero bueno, ahí paseando, ¿sabes? En el centro turístico, que yo estudié turismo, y bueno, o sea, no te deja de asombrar decir, o sea, es que sí, hace 50 años que murió Franco, pero estamos con la misma mierda, o sea, todas las generaciones posteriores a eso, o sea, esto está igual prácticamente. Hubo un cambio democrático, pero no dejó de ser como una especie de, no sé, de fuga de a lo mejor de un partido a otro, de cambio de bandera un poquito, pero es que yo no entiendo cómo a esa gente la dejan manifestarse hoy por hoy en la calle, sinceramente, o sea, me parece, no sé, muy humillante para todo el mundo que ha vivido. Eso nos llevaría a otra tertulia muchísimo más detallada sobre esto. Yo, para que tengamos una idea de lo que significa el gasto militar y el despropósito
que se plantea. Yo hablaba con Juan Carlos de un caso concreto que ha costado un cerro de miles de millones, que es el famoso submarino S-80. S-80, sí. Que empezó a construirse, creo que empezó con una licitación de 800 y pico millones, y ya va, yo no sé si ya va por los 9.000 o los 10.000, porque el submarino se hundió, porque estaba mal hecho, hubo que rehacerlo, luego no cabía, luego no sé qué, hubo que hacer un muelle nuevo, porque bueno, y todo eso ha sido una constante en cuanto a gasto que se genera por todo este tipo de propósitos y de falta de estudio, porque eso también conlleva a todo lo que estamos viendo del sistema corrupto que puede haber de comisiones porque haya por medio de todo este tipo de empresas, ¿no? Y el caso del submarino este es verdaderamente alarmante. Pues sí, ese es otro capítulo de nuestra industria militar y de nuestro encargo de armas. Es un encargo que se hace de una manera muy corrupta. El caso del submarino es paradigmático, no es el único. El submarino empezó con un presupuesto inicial pequeño, ha ido escalando. En teoría el presupuesto pequeño era para hacer 3 submarinos, llevan 1 y ya lo multiplica por muchas veces. En el camino les han pasado cosas como que lo diseñaron mal. Entonces, cuando un submarino es para bajar y esconderse debajo del agua, ¿no? Pues este se escondía, pero ya no subía. ¿Desde qué año están haciendo eso? Tuvieron que llamar a una empresa americana, por supuesto, porque aquí nadie conoce el principio de Arquímedes. Le dieron una pasta para que dijera, hay que hacerlo más grande, para que suba. Bueno, lo hacen más grande y se dan cuenta que entonces los motores que tenían que desplazar ya no tiran. Hay que venderlos y comprar otros. Cuando ya tienen el proyecto más o menos para ensamblarlo, se dan cuenta que la dársena de Cartagena, donde se tenía que hacer, es pequeña. Hay que ampliarla. Cuando amplían la dársena, meten el submarino, cortan el acero, patatín, patatán, y ya parece que va a funcionar, se meten los soldados, ya lo van a flotar, van allí, pim, pim, el primer día va muy bien, pero tiene uno ganas de mear, se les ha olvidado poner retretes, o sea, la chapuza es monumental, pero ese es solo uno de los problemas. Les ha costado de 1.200 millones iniciales, estamos en 7.000. Pero mirad, otro instrumento distinto donde ya no es una cuestión solo chapuza. Le dicen al Estado, hay que hacer unas fragatas. Unas fragatas son unos barcos que permiten que lleven aviones o helicópteros, ¿no? Hacen las fragatas, les dicen, tenemos las fragatas, pero ahora les cuestan una pasta. Las fragatas, me parece que fueron 1.400 millones de euros. Hacen las fragatas y les dicen, no tenemos aviones. Compran aviones y dicen, no, pero esto no vale, tienen que ser Exactamente. Entonces, bueno, ahora hay que comprar los que hacen esto, que son americanos, el F-35, y les dicen, pero estos aviones no van a funcionar porque para el piloto necesita unos cascos que van conectados a un sistema de guerra que cada casco vale 1.200.000, 1 millón y pico de euros. Hay que comprarle los cascos. Bueno, pero ahora hay que meter el sistema informático para que esto... Es decir, un contrato que ellos saben desde el inicio que se le va a poner en 12.000 millones, lo trocean porque así iban colando, pum. Y cuando ya dicen, joder, ya nos hemos gastado 3.000, no vamos a poner los aviones, venga, los aviones, joder, ahora que nos hemos gastado ya 4.000, no vamos a poner esto otro. Y eso lo hacen con todos los programas. Es una corruptela, la usan mucho. Comisiones por medio. Comisiones y de todo. Bueno, habéis oído hablar de las puertas giratorias. Es decir, gente que ha pasado de ser responsables de industrias militares a ministros o secretarios de Estado del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Industria, que es el que da los créditos a interés cero, o de militares que han dejado el ejército y se han pasado a ser agentes de empresas militares. La puerta giratoria, el influir en las políticas para que beneficie a lo militar, está a la orden del día. Y eso no lo han querido quitar ni los unos ni los otros, porque hay ministros de defensa del PSOE y del PP que han sido puertas giratorias,
que han sido luego presidente de la patronal de la industria militar, o que han sido representantes para Europa de una industria militar americana, o que han sido los que han sembrado el mundo de bombas antipersona, de esas que están prohibidas, ¿no? Que esto lo hizo Morenés, el ministro de Defensa, tenía la empresa Instalaza que daba este material que no mata, deja, al explotar lo que hace es que deja sin una pierna a la gente, ¿no? Y entonces pues al enemigo no solo le das una baja, le das un problema porque está vivo y le hay que alimentar, ¿no? Pues esas están prohibidas y esta es la fábrica. Bueno, pues ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere más intervenir? Yo tengo una cosa curiosa. Estaba pensando que Isaac Peral, pues que creó El primer submarino. como 3 años antes que lo estoy comprobando de que Alfonso XIII subiera al trono. Sí. Y digo, a lo mejor por eso justificó aumentar tanto el gasto militar, ¿no? No, era por las políticas coloniales y además venía de herencia. Es decir, el gasto militar, mira, hubo una vez que estuvieron en el Parlamento, creo que fue con el anterior, con Alfonso XII, estuvieron a punto de decir, pues disolvemos el ejército, porque se planteó el Parlamento, oye, no hay pasta para pagar esto. Claro, eso fue muy... no lo hicieron, pero cargar el presupuesto militar hasta el 50% del presupuesto público ha sido una constante de los Borbones, menos estos que de momento no se atreven a tanto. Pero si aflojamos puede que sí se atrevan, ¿eh? ¿Tienes datos de cómo se está armando Marruecos? ¿Cómo? ¿Cómo se está armando Marruecos si tienes datos? Sí. Marruecos está comprando básicamente un avión de guerra, el F-35, que lo suministra Estados Unidos. Esa es su principal arma. Marruecos también nos compra a nosotros. Es decir, cuando dicen, no es que va a atacar a España, pero ¿cómo va a atacar a España si la tecnología que tienen es la nuestra? Se la desenchufamos y a tirar. Pero se están rearmando mucho con los F-35. ¿Qué problema tiene el F-35? Para ellos, que lo pueden usar solo si quiere Estados Unidos, porque tienen un sistema de control que si Estados Unidos da la tecla, dejan de funcionar. ¿Vale? O sea, te lo venden así, que dirán, joder, la gente está loca de comprarles eso. Vas a usarlo cuando ellos quieran. No vengan a nosotros pasado. Claro, pues sí, pasa exactamente igual. Pues sí, recordaréis cuando la guerra de IRI, ¿no? Sí. Pues Estados Unidos dijo a España que no podía utilizar No podía usar las eso. piezas que les había vendido porque el que estaba enfrente era amigo de ellos. Claro, Entonces, es así. no pudo utilizarlas. Así es. Bueno, esto de la corrupción del banco y todo lo que has contado, Sí. realmente es imposible que salga en la prensa, salga Es en los imposible, medios, no sale, pues está claro. oculto. Hombre, claro. O sea, el pueblo no Mira, se entera, hay sectores, hace lo que quiere. ese sector, el energético, otros cuantos que son los que controlan la prensa y todo eso, ¿cómo va a ser? Lo dice un friki como yo, nunca me van a entrar, ¿eh? Nunca me van a decir, ni me van a enfrentar, ni se va a sentar nadie a hablar conmigo. A mí me vetan en esos medios, ¿vale? Yo lo puedo decir en ciertos sitios, ahora eso no lo verás tú en el país. Ahí tienen un periodista, Ángel González, que sabe mucho y calla mucho. Y periodistas comprados, la ministra Cospedal hizo una política que se llamaba política de comunicación, me parece, del militar, donde más o menos lo que venía a decir el documento, yo lo tengo por ahí, es que ellos tienen que colocarle a la sociedad su visión de lo que pasa para que nos creamos lo que ellos dicen, es decir, contarnos trolas. Y eso lo llevan a gala, tienen comprados periodistas por todas partes. No hace falta, por otra parte, comprar mucho, porque como la mentalidad en general es militarista, todo el mundo piensa que nos va a invadir Andorra o Portugal, o yo qué sé, o Marruecos, o los marcianos, o quien haga falta, y que no podemos cuestionar lo militar porque no sabemos, y todo eso ya lo llevamos de fábrica. Tampoco es que les haga falta a los periodistas mucho, que les unten mucho para que alaben al ministro de Defensa, pero tienen gente comprada. Miguel Ángel Aguilar, este os suena. Sí. Pues de esos tienen así, comprados, ¿vale? Al hilo de lo que estás comentando, la Unión Europea ahora está planteándose
el sistema defensivo y porque, claro, los rusos nos van a atacar a todos y entonces hay que gastarse el dinero y la Unión Europea, todos los países han iniciado una ofensiva en el gasto militar precisamente porque ahora tenemos la amenaza de los rusos. O sea, que los rusos posiblemente ataquen a Zafra en Badajoz y estén indefensos y entonces habrá que buscar no sé qué cosa. Lo digo porque por la Unión Europea, es decir, que ya no es una cuestión al hilo de lo que está diciendo la información, de que los periódicos ahora mismo, la prensa, están bombardeándonos con que nos van a invadir, y que hay que hacer un gasto añadido porque claro, porque esto, porque lo otro. O sea, eso es al hilo de lo que tú estás diciendo, de los periodistas comprados y de los medios de comunicación que también están en consonancia con esa forma de actuar, porque en definitiva lo que se está produciendo es un déficit democrático en toda Europa en general, y el déficit democrático se está asegurando ese déficit, y esas élites están asegurando la seguridad en caso de que haya incitaciones o movilizaciones sociales que les impidan o que les frenen en esas ansias militaristas y en esas ansias... Hay un planteamiento más geopolítico de dominación mundial, ¿vale? Nosotros formamos parte de ese aparataje. Somos súbditos de Estados Unidos, que es el que manda. Pero fíjate, ¿existe un riesgo militar en España? Pues sí. Si tenemos una base militar donde hay armamento nuclear que agrede al 60 o 70% de los pueblos de la Tierra, cualquiera puede decir, ese sitio no es de los nuestros, es de los malos. Quiero decir, claro, el militarismo nos construye a nosotros mismos como un enemigo indeseable para el resto de los pueblos. Y es que lo somos. Estamos en 18 guerras y estamos tan frescos. Entonces, claro, somos muy agresivos. Vendemos armas a todos, rearmamos pueblos, les hacemos más pobres, porque gastan en eso, no gastan en otras cosas, les generamos dependencia, les generamos deuda. Entonces formamos parte de ese entramo. ¿Qué quiere Europa? ¿Qué está buscando con el gasto militar? Pues otra pata. El capitalismo financiero ha llegado a un momento donde no hay posibilidad de más mercado. Entonces, ¿de qué tiran? Concentran la deuda en un sector, lo militar. Toda la deuda pública y hacen keynesianismo en lo militar. Vamos a hacer que esto sea el tirón. Proveemos de armas al mundo entero, porque les decimos que las que tienen son muy antiguas y ya no valen para nada. Y entonces damos el tirón de nuestra economía. Es un tirón de corto plazo. A largo plazo eso es nefasto. Siempre que ha ocurrido ha venido un bajón, pero de momento tira de una cierta economía especulativa y financiera. Y eso es lo que estamos haciendo. Estados Unidos, de paso, dice: mi política es vender a trochimoche. Si se hace lo que ponía al principio, 800.000 millones de euros, Europa no tiene industria capaz de proveer de 800.000 millones de euros en armas. El 40% me lo van a comprar a mí. Ahí van 400.000, 300.000 millones armas americanas. Y las otras 600.000 millones o lo que sea no son americanas, pero son de empresas participadas por un fondo mío. ¿Vale? Están haciendo negocio. Y nosotros, pues hacemos lo mismo con los que tenemos por debajo, los más pringados. Le vendemos armas. Nosotros vendemos el 3% de las armas que se venden en el mundo son made in España. El 50% son made in Estados Unidos. Somos la octava potencia en venta de armas del mundo. Ni en el fútbol somos tan buenos. Bueno, en el fútbol a veces sí. Pero eso es lo único. En ciencia, en médicos, que llevemos para construir, no sé, seguridad humana en otros pueblos, en eso no somos la octava potencia. Lo somos en vender armas y naranjas. Y respecto a Palestina, ¿cuál es la actividad real que tenemos? A pesar de que se vende un supuesto embargo de armas, pues lo que pasa es ¿cuál es la actividad real que tenemos ahora mismo? Ahora estamos en un momento donde yo creo que estamos mirando para atrás, para no ver lo que pasa. Cuando hubo movilización se vieron obligados a dar pasos. Ahora nos han vendido que eso ya está en tregua y España volverá a comprar armas de ellos. De hecho tenía un embargo de 1.200 millones de armas programadas de comprar a Estados Unidos, ya digo a Israel,
que se quedó en stand-by, pero es que no hay otro proveedor de esas armas. Son o ellos o ellos. Entonces se la vamos a volver a comprar. Y nosotros le seguimos vendiendo material de doble uso. Es más, hay empresas españolas que están participando, por ejemplo, CAF, que es una empresa vasca, está participando en destruir, digamos, las redes de comunicación de allí, o mejor dicho, en llevar a los colonos hasta Gaza y joderles la vida. Tenemos empresas que están allí haciendo eso. Hay una empresa que se llama Indra. Indra también está allí. Indra es una de las empresas de armamento más importantes del mundo. Está en el top 100. De las 100 empresas de armas hay 2 españolas, Indra y Navantia. Y luego hay otra participada por España, Francia, Alemania, Rheinmetall, ¿no? que es, pero esa no es española, Rheinmetall es alemana. La que participamos nosotros es EADS. En esa participa España, Francia, Italia y Alemania. Tenemos una participación de esa. El que fabrica el Eurofighter. Esa empresa está también en el top 100, ¿vale? Y ahora mismo tienen actividad, entonces. Hombre, claro que tienen actividad. O sea, tienen mucha actividad. Nos en Israel, venden humo completamente para que nos en creamos Arabia que no Saudí, en participamos en Emiratos matar. Árabes, en todos los países que firmaron lo que se llamó Pacto de Abraham, o sea, los países amigos de Israel que hay en la zona, a todos esos le vendemos armas. Claro. Sí. Me gustaría, es que antes he hecho una pregunta que se ha como no contestado. Era porque vi lo de la manifestación y lo unido un poco a lo que dijo ya de la policía. Y me ha parecido como muy interesante porque es verdad que ahora en la sociedad estamos más dispuestos a gastar en lo militar porque nos da lo mismo. O sea, no es una cosa, no es un debate que está en la calle. Entonces, justo con lo que decía ella, es como, en lo que había pasado en la plaza esa, es como, es que nos da lo mismo. Es que a la gente ya le da lo mismo. No, o sea, que me llama la atención cómo supuestamente España está integrada en la Unión Europea y esta gente estaba ahí manifestándose cuando todo el mundo sabe que Franco fue un dictador, que hubo un genocidio aquí en España, Mira, que hay víctimas de ese genocidio. Aquí se está manifestando esta panda de borregos, pero en Alemania, en Francia, en todas partes hay otros borregos parecidos que se manifiestan, porque está resurgiendo, no sería un fascismo como el que hubo, pero es lo que llaman algunos estudiosos del tema un posfascismo, es decir, son una nueva reconfiguración de esas ultraderechas que nos quieren pues con las políticas identitarias, con las políticas de motosierra y con todas esas cosas, y están en esta pugna. Lo que pasa es que no está vendido todo el bacalao, es que lo que cabe es, nos resignamos o decimos, bueno, nosotros estamos también en esta pugna. Los horrores que España ya ha vivido en primera persona. ¿Y qué? Y Alemania lo ha vivido en primera persona, Italia lo ha vivido en primera persona y tiene a una posfascista de presidenta, y en Argentina no lo han vivido en primera persona, en Brasil, que también tuvieron dictadura, en todas partes, se ha vivido en primera persona en todas partes, y ahora resucita, no resucita. No sé, yo es que ese espejismo nunca lo he tenido. En mi vida siempre he tenido la sensación de que había un franquismo sociológico, por decir así, que estaba instalado en los modos de la administración pública, en nuestro funcionariado, en la manera de educar de nuestros educadores tan poco ejemplar, en las familias que en vez de hablar preferían normalizar y todo, esa neutralidad de ni los unos ni los otros, que coño ni los unos ni los otros. Todo eso ha existido siempre, pero ha estado callado, y ahora lo que pasa es que ven su ventana de oportunidad y sacan la cabeza. ¿Y qué pasa? Pues que nosotros tendremos que hacer algo para decir, cuidadín, que no sois más, y cuidadín, que tenemos mala leche. Pero lo están normalizando, están normalizando una esclavitud global ya, basada precisamente pero lo en malo es que las no Fuerzas resignemos Armadas y que no nos reaccionemos. reprimen. Las Fuerzas Armadas nos reprimen
Y nosotros... Estamos muy reprimidos también. ¿Eh? Que estamos muy reprimidos Hombre, también. claro que sí. O sea, el objetivo es la Pero semana de evidentemente, pero mira, yo reprimido he estado toda la vida. No para nada. Cuando yo dije que no quería ir a la mili, a mí me reprimieron. Cuando después he dicho que no me gustan los militares y que no quiero ejércitos, siempre hemos estado reprimidos. Y se ridiculiza, se convierte en una especie de tabú, pareces una persona ingenua, Sí, tonto, ridícula. Ya, pero lo que pasa es que luego Porque como mira, nos quieren esclavizar, ocurren cosas, normalizando la fuerza bruta. ocurren cosas en el resto del planeta que demuestran que eso no es así. Exacto. Fijaos hasta dónde llega esa demostración. Hay unas investigadoras, en este caso americanas, yanquis, sociólogas, y una de ellas era capitán del ejército. Lo tenían todo. Y las retaron a que hicieran un estudio de la vía armada y la vía no violenta, cuánta eficacia tienen para resolver los problemas del mundo. Ellas contaban, pues la armada, lógicamente, es lo que soluciona todo. Aquí con las armas se arregla todo. Hicieron un estudio cuantitativo y cualitativo, es decir, estudiaron 300 conflictos de una forma y de otra, con una serie de parámetros, hicieron unas gráficas y vieron, ¿sabes qué pasa? Que la acción no violenta tiene una eficacia 3 veces superior a la acción violenta, desde hace más de un siglo. Sin embargo, nos tenemos en la cabeza metido que aquí todo Pero eso... no genera beneficios. Bueno, claro que lo genera. Hay pueblos que se hacen más democráticos con eso, o que viven con más justicia social. Y aparte se controla la demografía. Lo que no genera es pasta. Ese es el tema. Ya, bueno, pero dinero. lo digo por una cosa, porque si ahora en vez de poner los ojos en pequeñito, en lo que nos pasa en la plaza de no sé dónde o en mi pueblo, vemos lo que pasa en el mundo, la lucha no violenta que está habiendo, la lucha social, la lucha de los campesinos, la lucha de los indígenas, la lucha de los pobres, la lucha de las clases explotadas, que está habiendo en todo el mundo, es una pasada. Sin embargo, da la sensación de que no pinta nada. Y en nuestra propia casa, en el verano, vimos que cuando la gente se planta, tiene eficacia. ¿O qué consiguieron con sus uniformes? Además de dar palos que dieron, siempre dan, a mí me han dado en mi vida unos cuantos. No soy de los que más ha recibido. Y ya al final como que aprendí unas ciertas técnicas para que doliera menos, ¿no? Pero nos han dado palos algunas veces, pero hay veces que ni así, y que no pueden. Y ese aprendizaje lo tenemos que hacer parte de nuestro empoderamiento, de nuestra lucha, de nuestra construcción como sociedad, que se toma la soberanía en sus manos. No necesitamos rogársela ni al rey ni a Dios, ¿vale? Bueno, en la India estuvo la marcha de Asar. Por ejemplo, pero Pero hay muchas más terminaron cosas. a tiros todos. Sí. Sí, Rosa. Por desgracia. Bueno, ya después de lo hablado, ¿qué repercusión tendría en la posición ciudadana en relación con todo esto si hubiera alistamientos militares de los jóvenes? Porque hay lugares, sí, o sea el servicio militar, aunque fuera circunstancial, y sí, no sé, he tenido conocimiento esta semana de que en Alemania están insistiendo de una manera, o sea, como creando la idea, y eso tendría repercusión en cómo nos pronunciaríamos. Pues dependerá de los países. El nuestro tiene la memoria corta, pero tiene memoria. Yo soy de los que estuvieron en la lucha de la insumisión y nos cargamos la mili. En Alemania son más obedientes a la ley. Aquí desobedecimos, con cárcel, pero nos cargamos la mili. Los militares mismos dijeron, esto es solucionar lo que nos están jodiendo estos tíos. Aquí no creo que se atrevan. Yo por mí estaría encantado, porque eso vacuna a nuestra sociedad, la pone otra vez en... Pero no creo que se vayan a atrever. ¿Qué es lo que buscan en Alemania o en Francia? Lo que buscan... Vamos a ver, para la guerra moderna no hacen falta soldados para meter en una trinchera y que los trituren allí. Lo que buscan es un adoctrinamiento, que es para lo que valen los servicios militares. Ese impuesto de sangre vale para...
o cualquiera de los que fueron a la mili podía defender algo militarmente. No, miraban así, veían al otro y decían, no me jodas, yo de aquí no salgo por lo que pueda pasar. Pero les lavan el cuco. Y lo que busca Europa es darle una identidad que no tiene a la gente en torno a esas ideas abstractas de la nación y esas cosas, ¿no? Pero ya lo están consiguiendo con las redes, ¿eh? Bueno, y con sus medios sí, con algunos sí, pero es muy fácil hacerlo mientras la cosa sea virtual. El día que le digan a un tío, vete para allá. Sí, sí, es que estaría bien que les obligaran para que se quedaran. Aquí no creo que, aquí yo creo que la memoria insumisa que hay, memoria insumisa no quiere decir que se recuerde que hubo una insumisión, sino que todavía muchas metodologías de lucha que hicimos están ahí y hay recuerdo y hay quien lo puede recordar y se pueden poner en práctica, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa memoria que está viva, pues resulta que hace muy difícil que los militares aquí quieran implantar algo así, porque se puede encontrar un enfrentamiento como el que tuvieron. No hizo falta que todo el mundo se negara a ir a la mili. En prisión hubo 3.000 tíos. Nos cargamos la mili. ¿La iban a quitar? A lo mejor. Pero no es lo mismo quitar la mili porque les da la gana a quitarla porque tienes 3.000 tíos que se te ponen en huelga de hambre y en la calle hay otro montón que están montándola y que están llamando a los jóvenes a que no vayan a la mili y que llegue un momento que no se les llene el reemplazo. Porque la gente piensa que el que va es porque es tonto. Y eso es lo que pasó. Bueno, pues muchas gracias por todo. Aquí hay un libro de Juan Carlos, que lo quiera puede adquirirlo, sobre la no violencia como acción política, y bueno, está a vuestra disposición si queréis alguno adquirirlo. Y bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por tu presencia, muchas gracias por todo el desarrollo de tu intervención, que ha sido extraordinariamente interesante. Creo que es una experiencia importante, porque esto es hacer república también, esto es hacer república, y esperemos que algún día aquellos valores de la paz que se establecieron en la Constitución de 1931 pues sean los que verdaderamente florezcan en España, sin que haya borbones, y que este país sea un país laico de verdad. Muchas gracias a todos.